Dios, gracias en esta tarde porque nos concede la bendición de estar en tu presencia, de habernos reunido, haber orado. Gracias por escucharnos, haber cantado también, Señor. Queremos alabarte, queremos darte adoración. Gracias, Dios, por recibir también estos cánticos, esto que salió del corazón de mi hermano, mi hermana, para reconocer cuán bueno y fiel eres. Señor, damos gracias por testimonios como este hombre David Livingstone, hombres, Señor, que fueron de testimonio, hombres que dejaron huella. Y hoy que nos disponemos a estudiar también la vida de otro hombre, en la vida y ministerio de Pablo, Epafrodito, ayúdanos a aprender lo que tú tienes para nosotros. Oramos también por los pequeños, las pequeñas que estarán atendiendo a su clase. Pedimos que también tú les hables a ellos. Espíritu Santo, conforme a su edad, a su entendimiento, enséñales y que sean edificados, ministrados para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos al ratito. Sí, va a ser allá atrás. De hecho, les va a tocar en el segundo piso. Ahí se van a ir con nadie, con cuidado. Gloria a Dios. Demos gracias a Dios por esto y ore por más pequeños, ¿verdad? Que se vengan. De repente para ellos es pesado, porque pues el pastor a veces dura más de una hora. No se asuste hoy. Es estudio bíblico, así que pues hay que tomar notas. Yo le animo cada semana. Pero mire, esta tarde quisiera hablarle de Epafrodito, un siervo incansable. La semana pasada estudiamos un poco acerca de Timoteo, otro siervo, lo llamamos la semana pasada un siervo o un colaborador ejemplar. Hablamos que cómo es un colaborador ejemplar, es alguien que en las buenas y en las malas, ahí está. Es alguien que tiene un ánimo incomparable. Es alguien que se interesa por los hermanos. Es un siervo fiel. Ese es un colaborador, hermano, ejemplar. Es un siervo del Evangelio y es conocido por sus hermanos. Pues resulta ser que Epafrodito es otro de esos siervos colaboradores ejemplares, pero hoy yo quiero enfocarme en esto, en una actitud, un carácter incansable. Si usted escuchó la historia de David Livingstone, si le interesa volver a ver el video, a veces los hermanos ahí hablan algo rápido porque es mucho contenido, puede verlo otra vez, pero ahí está en YouTube. Pero mire, David Livingstone en una ocasión dijo estas palabras, o se le atribuyen estas palabras. Él decía: estoy dispuesto a ir a cualquier parte siempre y cuando sea hacia adelante en la voluntad de Dios. ¿Sí? Este hombre dice, no importa que sea el centro de África donde nadie ha ido. Si usted vio hace rato el video, varias partes en África no estaban todavía los mapas hechos. Él contribuyó a eso, por eso le dieron grandes premios. Pero mire, no le importaba. Él decía, si es la voluntad del Señor, vamos. Y así era Epafrodito. ¿Sí? Aún hasta la muerte. Vamos a ver unos minutos sobre esto. Hoy vamos a hablar de Epafrodito, alguien de carácter al igual que David Livingstone, quien aún a pesar de la enfermedad, hermanos, del peligro de muerte, este hombre llevó a cabo su ministerio y dando un fiel ejemplo de siervo incansable. ¿Sí? Entonces, al igual que la semana pasada, hoy vamos a hablar de otra persona, pero mire, son personajes en la Biblia que son dignos de imitar, hermanos, porque cuando usted y yo imitamos a gente como esta, estamos imitando a Jesús. Por ejemplo, Epafrodito imitaba a Pablo, ¿sí? Y Pablo imitaba a Cristo. Entonces, al final de cuentas, Epafrodito está también imitando a Cristo, ¿sí? Dos preguntas bien importantes aquí con las cuales yo quisiera empezar, y es esta primero. ¿Estamos imitando a aquellos que imitan a Cristo? Vamos a pensar, ¿a quién imita usted? Usted va a decir, yo no imito a nadie. Mire, por naturaleza todo ser humano imita a alguien. Si es a su papá, si es a su mamá, imitamos, ¿sí? Usted ve a un niño, hasta en la manera de caminar, de hablar, igual que papá, igual que mamá. Entonces, ¿a quién estaremos imitando, hermanos? Hablando en términos, por ejemplo, de carácter, ¿sí? Ahora vamos al siguiente paso. Nosotros mismos
somos dignos de imitar. Si alguien le sigue a usted, piense quizás a sus hijos o a alguien más, verá, usted está en un ministerio, usted está sirviendo, seremos alguien que valga la pena imitar. Así que yo le invito esta tarde, vamos a pensar sobre Epafrodito. Este era un hombre digno de imitar. Entonces, si usted yo dice, yo creo que hoy no soy tan digno de imitar o digna, bueno, vamos a ver cómo son esas personitas que son dignas de imitar. Y quiero que ponga especial atención, no eran hombres o mujeres perfectas. Eso desde ya se lo dijo. Solo Cristo fue perfecto y es perfecto. Pero estos hombres dignos de imitar, al igual que usted y yo, con las mismas tentaciones, los mismos corajes, las mismas dificultades, pero marcaron diferencia. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron para que esto sucediera, ¿sale? Así que empezamos con una primera pregunta, y es el primer subtema que yo quiero que meditemos. Al igual que la semana pasada, ¿quién era? ¿Sí? ¿Quién era? Póngale ahí usted, termine. ¿Quién era Epafrodito? ¿Sí? ¿Quién era este hombre, Epafrodito? Bueno, yo creo que todos estarán interesados qué significa Epafrodito. Pues resulta ser que el significado de Epafrodito no es tan atractivo como el de la semana pasada. Su raíz principal es dedicado a Afrodita. Entonces, pues no nos ayuda mucho, a una diosa, la diosa Venus. Entonces, pues bueno, eso no. Pero en el cristianismo hay otro significado que se le ha dado, que eso pues está un poquito mejor, de hecho mucho mejor. Significa amable, agradable, hermoso. Sí, entonces ahí mejora mucho el significado, ¿verdad? Pero imagínense que alguien le diga, estás muy Epafrodito. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Para decirte que está muy hermoso, hermosa, no creo. ¿Verdad? Pero bueno, ese es el significado. Listo. Mire, por el contexto que vamos a estar estudiando, Epafrodito fue alguien, un siervo de Dios, un cristiano de Filipos, ¿sí? Que si vamos al texto, vamos a leer de hecho el primer versículo, el 25, ¿le parece? Filipenses 2:25. Vea su Biblia por favor, ya vamos ahí al texto y vamos a ir leyendo conforme avanzamos, ¿sale? Primer versículo, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bueno, ¿sabe una cosa? Epafrodito venía de Filipos, ¿sí? Llegó con Pablo y ahora Pablo lo envía de regreso a Filipos, ¿verdad? Entonces, es un hombre que fue enviado con un propósito. Si se va a Filipenses 4:18, perdóneme. Filipenses 4:18, usted va a saber para qué fue Epafrodito con Pablo. Hay una razón por la cual él vino. Ahí está, mire, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia o tengo abundancia, estoy lleno. Escuche lo siguiente, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ¿para qué vino Epafrodito con Pablo? A traer una ofrenda, ¿sí? Es eso. En términos sencillos, a traer una ayuda económica. ¿Sí? Los hermanos en Filipos juntaron un apoyo para el hermano Pablo que está en la cárcel. Epafrodito, ve, llévalo. ¿Sí? Entonces Pablo agradece a los hermanos en Filipos. Esta carta es parte de agradecimiento por esta ayuda. ¿Sí? Entonces para eso fue Epafrodito, hermanos. Hay algo que le quiero leer más sobre Epafrodito. Según la tradición, ¿verdad? Muchos piensan esto. Después de que Pablo y su equipo salieran de Filipos, la primera vez que fueron, Epafrodito rápidamente se convirtió en un líder ahí en la iglesia, ¿sí? Eso es lo que se cuenta ya en las historias. La iglesia ortodoxa es normalmente la que está de aquel lado, ¿verdad? Está Roma, está Turquía, está Rusia, y todo para allá, aún Ucrania hay mucho de eso, la iglesia ortodoxa. Hubo una temporada donde se dividió la iglesia
y una parte quedó con Roma y otra quedó del otro lado, ¿verdad? Allá en lo que es Estambul, en aquel tiempo Constantinopla, ¿verdad? Se dividió ahí la iglesia. Entonces los de Constantinopla para allá, o de Turquía o Estambul para allá, eran la iglesia ortodoxa, y los de acá, pues la iglesia católica, ¿verdad? La que se conoce hasta hoy. Entonces, la iglesia ortodoxa, ellos creen y dicen que Epafrodito era o fue el primer pastor de Filipos. Eso se cree en la historia. No está en la Biblia eso, es historia, ¿sí? ¿Será cierto? ¿No será cierto? No lo sabemos. Algún día en el cielo podremos preguntar al Señor, ¿verdad? Pero bueno, eso dice la historia y bueno, algunos lo afirman. Entonces cabe mencionar también otra cosa, que Epafrodito, cuando yo estaba estudiando sobre este hombre, de repente dije, yo me acuerdo que Epafrodito viene en varias cartas de Pablo, pero no, solo viene en Filipenses. Resulta ser que del que me acordaba yo es de Epafras, y Epafras sí viene en varias cartas. Entonces es otro personaje, ¿sale? Entonces ese es Epafrodito, hermanos, ¿cómo ven? La primera aparición de Epafrodito en la Biblia está en Filipenses capítulo 3, versículo 25. Si usted se va, lee toda la Biblia, en ese versículo lo encuentra, Epafrodito. Y dice 5 cosas de este hombre que vale la pena poner mucha atención. 5 cosas que nos hablan de su carácter cristiano, ¿sí? Así que yo quiero que empiece y tome notas, porque ya vio vimos el significado del nombre de Epafrodito, vimos de dónde era, probablemente fue un líder especial ahí, pero Pablo dice ahí 5 cosas. Yo creo que usted las puede identificar súper rápido. En el versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, número 1, mi hermano. Voy a ir a través de ellos cada uno, pero los voy a mencionar ahorita pronto. Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, van ya 3 ahí. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 5 cosas que nos vamos a encontrar sobre este hombre. En un versículo Pablo avienta esas 5 cosas sobre Epafrodito. Y lo primero que dice ahí, lo voy a anotar, inciso A si gusta, hermano. Pero algo bien interesante es que Pablo expresa un especial afecto a este hombre, porque no dice hermano, el hermano Epafrodito, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Mi hermano, ¿verdad? Entonces hay algo más cercano, ¿sí? Mi hermano. Era una frase que Pablo usaba mucho, y sobre todo con aquellos que él apreciaba, ¿verdad? Porque sí mencionó, por ejemplo, el hermano Timoteo, pero cuando se dirigía a ellos o estaba cercanos, mi hermano, esto nos habla de que hay una relación cercana. Usted y yo como hermanos, como cristianos, ¿verdad? Como cristianos usted y yo nos decimos hermanos, ¿verdad? O hermanas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hermanos o hermanas, y sobre todo cuando encontramos ahí en la calle a alguien que pues quizá no es de su misma iglesia, pero usted dice o se entera de que él es cristiano, pues yo creo que de lo primero que le decimos, hermano. Sí lo ha hecho, yo me ha pasado, ¿verdad? Oh, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? A veces lo conocimos, yo también voy a la iglesia con tal hermano, oh, wow, y ya nos despedimos, que le vaya bien, hermano, Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Porque encontramos familia, ¿sí? Entonces, eso es algo muy bonito, ¿sí? Que gente que nunca habías visto, pero te enteras que es cristiano, creyente en Jesucristo, es tu hermano también, ¿sí? Como cristianos, hermanos, nos une la sangre de Cristo, ¿sí? Como cristianos nos une la sangre de Cristo. Efesios 2, 13 al 15, escuche. Efesios 2, 13 al 15 dice la Escritura. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, escuche esto, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, dice, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces la sangre de Cristo nos une, hermanos, como cristianos. Entonces somos hermanos. Entonces, primera cosa, para ser
un siervo incansable. Cabe destacar y anotar ahí que es siervo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de siervos de Dios. Entonces, para ser un siervo de Dios, pues hay que ser hermano. Era hermano en Cristo. Sencillo, ¿verdad? Segunda cosa, B, colaborador. Colaborador. Epafrodito era un colaborador. Epafrodito trabajaba hombro a hombro con Pablo en la obra del Señor. Hermano, no hay mejor trabajo, vaya la redundancia, que trabajar o laborar con otro creyente en tiempos difíciles, ¿sí? O que también esté con nosotros en tiempos difíciles. Mire, Pablo trabajó con mucha gente, ¿verdad? Si usted ve sus cartas, menciona muchos nombres. Y Epafrodito es uno de los que vale la pena estudiar, porque fue uno de los que ahí estuvo aún en momentos difíciles. Por ahí hay algunos que no vale la pena estudiar mucho porque se fueron. Uno de ellos es Demas, ¿sí? Él corrió, ¿sí? Uno que casi se la perdía era Marcos, pero después regresó, ¿verdad? Entonces, hay personitas que dices, bueno, ahí estuvo un tiempo, bonito recuerdo, pero bueno, pues se fue, ya no está. Pero Epafrodito, mire, interesante, en los tiempos difíciles. Era un colaborador también ejemplar, al igual que Timoteo. Y hermano, quiero decirle una cosa, usted y yo también somos, dice la Escritura, somos colaboradores de Dios. Entre nosotros colaboramos, pero también colaboramos con Dios. Vea qué bonito es esto. 1 Corintios 3:9 nos habla de esto. Que somos colaboradores de Dios, dice, en el edificio de Dios. ¿Y cuál es el edificio de Dios? Pues la iglesia, ¿sí? Entonces, qué hermoso esto, ¿sí? Epafrodito, un colaborador también fiel. Si vamos y continuamos aquí en la lectura, ¿qué más sigue? Número 3, ayúdeme. Hermano, colaborador. Hermano de la milicia. Hermano de la milicia, así dice tu versión. Compañero de milicia, ¿verdad? Dice, me están cambiando de versión. Compañero de milicia, está bien. Compañero de milicia. Mire, cuanto más usted y yo trabajamos en la obra de Dios, escuche esto, cuanto más trabajamos en la obra de Dios, más experimentaremos guerra espiritual, ¿sí? Conforme usted más se meta en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la asistencia, en el servicio a Dios, se va a poner más difícil. Digo, no significa que está perdido, no, al contrario, va a haber victoria, porque el Señor promete estar con nosotros y Él es mayor que cualquier cosa. Pero mire, un compañero de milicia, o del cual habla aquí, su lealtad, dice, se manifiesta más claramente en medio de este encarcelamiento. Pablo está en la cárcel y mire, aún en la cárcel, ahí está el compañero de milicia, ¿sí? Hermanos, no sé usted, pero nos podemos dar cuenta en la vida real cotidiana que en los momentos más difíciles encontramos los que son verdaderamente amigos, ¿verdad? O verdaderamente compañeros de milicia. Si Pablo usó esta expresión, compañeros de milicia, al hablar de que la vida cristiana es una guerra constante, es una dificultad constante, entonces Pablo podría decir, este es de los guerreros, ¿sí? Es un creyente, Epafrodito, que está trabajando para Dios, cuya vida cuenta por el tiempo y la eternidad, dice, en medio de la batalla espiritual. Me gustó este autor porque dice, este compañero de milicia mete su nariz en la piedra de moler, y es una expresión media rara, pero si hablamos en español, no sé si usted ha escuchado el término picando piedra, ¿verdad? ¿No? Jule. Bueno, picando piedra es batallándole, ¿verdad? Batallando, dando hasta que funciona. así se dice. Entonces podríamos llevarlo a esa expresión, pero es ese tipo de compañeros, esos que están batallando hasta que lo logran, ¿sí? Entonces, todos los servidores, hermanos, todos los que servimos a Dios deberíamos ser soldados, ¿sí?
Todos los que trabajan en la obra de Dios deberían ser guerreros. Mire, hemos aprendido que la vida cristiana es una batalla constante contra las fuerzas espirituales de maldad. Así que en la lucha que usted y yo libramos cada día como hermanos en Cristo, como compañeros, colaboradores, compañeros de milicia, como vemos ahora, acuérdese, nunca estamos solos. Efesios 6, 10 al 20, Pablo describe la armadura de Dios, ¿verdad? Pero dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego vestíos toda la armadura de Dios. Si usted se fija, siempre usa términos plurales. No tenemos, no dice no tienes, no tenemos. Vestíos, habla de ustedes, vistan, ¿verdad? Orando en todo tiempo, ¿sí? Entonces, habla de un plural, de un equipo, de un grupo. Así que si alguien viene y le dice a usted, yo puedo ser cristiano solo en mi casa, pues no crea mucho, porque no puede suceder así. La Biblia, ¿verdad?, habla a un pueblo. Sí, hay promesas individuales, sí, claro, pero si Dios te da una palabra, si Dios te da un ministerio, un don, es para que lo uses en el pueblo, en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, es bíblico. ¿Sí? Nadie puede ser cristiano solo. No puede. Necesitamos unos a otros. Por algo es un cuerpo. Se usa la Biblia estas analogías de un cuerpo, ¿sí? De una familia. Mire, hermano, recordemos que es importante contar con alguien, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos batallando, luchando, cuando estamos pasando momentos muy difíciles, hermanos, qué especial es contar con alguien, ¿verdad? Con alguien que está ahí a tu lado, con alguien que te escucha, con alguien que está dispuesto si no darte un consejo, estar contigo ahí nomás, ¿sí? Porque a veces es lo único que necesitamos, hermanos. Ya sabemos qué hacer y simplemente necesitamos a alguien que nos acompañe, ¿sí? A mí me ha pasado esto, a veces yo digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No sé qué decirle. Y he sentido esto, simplemente estate ahí. 5 minutos, 10 minutos, escúchalo. No digas nada, simplemente ahí está. Y gloria a Dios, son bendecidos con eso, con que estemos ahí. A veces como que nos estresamos y queremos a fuerzas decir algo. No siempre tenemos que decir algo, simplemente estar ahí. La escritura ahí en Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, nos habla de esta importancia de que tengamos a alguien con nosotros, de que vivamos o estemos acompañados. Este texto a veces se usa para los novios o los esposos, ¿verdad?, cuando se van a casar claramente, o en el matrimonio, pero esto aplica en cualquier contexto, no solo en el matrimonio. A veces hay textos que se hacen famosos en ciertas áreas, pero bueno, la Biblia tiene muchas aplicaciones en muchas áreas, ¿sale? Eclesiastés 4, lo leo para usted, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno levantará a su compañero. Escuche esto, mire, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, solitos nunca, hermano. Júntese con alguien. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, los dos, dice, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, qué importante es contar con alguien, hermano. Pablo contaba con este varón Epafrodito. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios nos concede o nos rodea de gente así, hermanos, que nos pueden ayudar, que están dispuestos, ¿sí? Y usted dice, es que tiene que ser alguien bien espirituoso, bien, que sepa toda la Biblia para que me dé el consejo mejor. Hermano, con que esté ahí, ¿sí? Muchas veces es lo único que ocupamos, que alguien te acompañe, ¿sí? Vámonos al siguiente, inciso D. Mensajero, ahí está, mensajero.
Y aprovecho a poner la palabra ahí que se usa en griego. Apóstolos. Apóstolos. ¿Qué palabra creen que venga de ahí? Apóstol, ¿verdad? Eso es mensajero, un enviado. Esta palabra griega significa mensajero, enviado, embajador, ¿sí? Epafrodito era un enviado, ¿sí? Alguien que enviaron, ¿sí? Entonces, no necesariamente, y no es, claramente, Epafrodito no es uno de los 12 apóstoles que estuvieron ahí con Jesús, no. Pero él es un apóstol, o sea, un enviado por los hermanos de Filipos, ¿sí? Mire, hermano, cada cristiano es enviado por Dios. Cada cristiano, hermanos, enviado por Dios con palabras de aliento a aquellos que están en necesidad. Usted tiene palabra que darle a los que están tristes, a los que están en necesidad. Hermano, donde quiera que Dios nos lleve o su voluntad nos lleve, ya sea al otro lado del océano o enfrente de nuestra casa, debemos llevar un mensaje de edificación, un mensaje de afirmación. Si hablamos de cristianos, pues eso. Pero si hablamos de los que no conocen a Jesús, pues debemos llevar el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? Donde quiera que vayamos. Usted y yo también somos mensajeros, somos enviados, somos embajadores, ¿sí? Entonces vea el tipo de personas que Pablo, o de los cuales Pablo se rodeaba. Gente que era hermanable, gente que colaboraba, gente que estaba ahí en las buenas y en las malas, gente que estaba dispuesto a ser enviado, ¿sí? Entonces vea las cualidades. Y último aquí, inciso E. Administrador. Algunas Biblias dirán administrador, o la Reina Valera creo que dice ministrador, ¿verdad? Solo, ministrador. ¿Sí? Ministrador de mis necesidades, dice ahí. ¿Sí? En otras palabras, ministro, ¿no? También lo podemos poner así. La palabra griega, bueno, yo creo que sí me cabe, lo voy a poner abajo. Voy a ponerla ahí. Ahí. Es leitorgos, ¿sí? Leitorgos. Esta palabra o ministrador, ¿sabe qué significa también? Un servidor público, alguien que sirve a la gente, ¿sí? Un funcionario, pero en especial, mire, aquí en este contexto esa palabra es alguien que sirve en la iglesia o en el templo. Aquellos, por ejemplo, los levitas que servían en el templo, podrían también considerarse con este título. Otro significado es un adorador. Un adorador es alguien que sirve a Dios, ¿verdad? O también un benefactor. Todos los cristianos somos llamados a servir también. ¿Sí? Entonces usted dice, es que yo no quepo ahí. En todos, hermanos, debemos estar. Hermanos, todos somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Colaboradores, deberíamos ser. Compañeros de milicia, con más razón. Mensajeros, pues también. Ministrador, pues también. Todo, ¿sí? Entonces vea, todo esto habla de Epafrodito. Charles Spurgeon decía, si Dios te ha llamado a ser su siervo, fíjese cómo lo decía él, ¿por qué rebajarse y querer ser un rey? Dice, si Dios te ha llamado a ser su siervo, siervo del Dios Altísimo, del Dios Todo. Por eso, ¿por qué rebajarnos y querer ser alguien en este mundo? Si la mayor cosa que tenemos usted y yo es que hemos sido hechos hijos de Dios, siervos de Dios. No hay mayor honor, hermano, que servir al Dios vivo. Nuestro ministerio debe realizarse no solo con nuestras manos, debe hacerse con el corazón.
Pablo dice ministrador de mis necesidades, o sea, alguien que está sirviendo, ayudándome en mis necesidades, hermano. Cuando usted y yo servimos a la gente debemos, dice este autor, me gusta, dice, debemos estar conectados emocionalmente con ellos. ¿Sí? Debemos buscar sentir lo que ellos están sintiendo. La Escritura nos habla, ¿verdad? Llorar con los que lloran, alegrarnos también, ¿verdad? Con los victoriosos. Bueno, estar en las buenas y en las malas. Eso es un ministrador, ¿sí? O un ministro de Dios. La palabra nos dice que debemos ir hacia los perdidos, ¿verdad? Hay una comisión. Mateo 28, 18 al 20 nos dice, id por todo el mundo, ¿verdad? Eso lo tenemos, pero sabes también, hay algo especial hacia tus hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde y dice, no, yo soy puro evangelista y puro predicar en la calle y bueno, qué bien, hermano, pero ¿dónde estás congregándote? ¿Dónde estás sirviendo a tu iglesia local? Y ahí es donde muchos, no, yo me peleé o yo así solo. Eso no es ser parte del cuerpo de Cristo. Y la gente que va a ganar este evangelista va a ser igual a él. Y es lo triste, ¿sí? Entonces, usted vea, hombres y mujeres que Dios ha usado tremendamente en el evangelismo, empezaron sirviendo en su iglesia. Y aunque andaban por allá, por acá, tenían su iglesia, ¿sí? Entonces eso es súper importante porque somos llamados a un cuerpo. Porque mire, sí, tenemos un llamado hacia afuera, gloria a Dios por eso. Pero también tenemos un llamado adentro, hermanos. En Gálatas 6:10, escucha qué dice, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Bueno, pero escuche esto, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces debe haber una correspondencia especial, un trato, digamos, más cercano, porque son tus hermanos, son nuestros hermanos, hay que amarlos, pues yo pensaría con más entrega, porque son parte de nosotros y vamos a estar juntos por la eternidad. Entonces yo creo que sí sería bueno amarnos, ¿sí? Todos estos atributos que usted ve, hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador, todos esos los tuvo Cristo, ¿sí? Es por eso que Pablo animaba a las iglesias, hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Primera de Corintios 11:1 dice esto. Filipenses 3:17 también lo va a decir, mira, escucha, Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, ¿sí dice? Hermanos, otra vez lo leo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Entonces Pablo les dice, miren hermanos, imítenme y a los que van como nosotros también. No está siendo Pablo un presumido, no. Acuérdense, somos seres humanos, hermanos, y estamos acostumbrados, hay esta expresión, ¿verdad? Ver para creer, ¿verdad? Que queremos ver ejemplo, ¿sí? Entonces, por naturaleza seguimos a otros. Entonces, hay que ver esto, ¿no? Seguir a aquellos que dan buen testimonio, que son ejemplo, ¿sí? ¿Que son perfectos? No, no son perfectos, se van a equivocar, pero imita lo bueno, ¿sí? Lo malo no, ¿sí? Lo bueno vamos a imitar, ¿sale? Lo bueno. Mira, hermano, vamos a pensar un momento antes de cerrar este punto. Y las preguntas que hacía hace rato eran, ¿a quién estamos imitando? Y si vemos estos atributos, ¿cuál de ellos está en nosotros, hermanos? ¿Somos un hermano, un verdadero hermano? ¿Somos colaboradores fieles? ¿Somos compañeros también en las malas, en la batalla ahí estamos? Si alguien nos pide un favor, si alguien nos envía, ¿estamos dispuestos a ir? ¿Ministramos, ¿verdad?, a aquellos en necesidad? ¿Cómo andamos en esto? Y la otra pregunta es, si Pablo estuviera escribiendo acerca de nosotros, ¿diría estas 5 cosas? ¿Cómo ve? ¿Diría Pablo lo mismo? Un hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador, ministro. Vaya, cuánto me sirve. ¿Creen que diría algo así Pablo? O ni nos mencionaría. O diría, no, este hermano mejor lo dejé allá.
que le eche ganas allá. ¿Qué diría? Yo creo que si nos ponemos a meditar, hay áreas, todos tenemos áreas donde mejorar, ¿sí? No hay perfectos, solo el Señor Jesús. Y la intención, hermano, cuando vamos a la palabra es pues ser ministrados y decirle, Dios, ¿qué hay en mí? ¿Qué falta? Y Dios nos muestra, ¿sale? Vamos adelante, yo quiero que veamos un segundo tema, otra vez al igual que la semana pasada. La pregunta es, ¿cómo es un siervo incansable? Y aquí va a ser pues el resto de los versículos del 26 al 30. ¿Sí? ¿Cómo es un siervo incansable? La semana pasada era cómo es un colaborador ejemplar. Hoy estamos viendo el siervo incansable, pues yo creo que haríamos bien en ver cómo es, ¿verdad? ¿Cómo es un siervo incansable? Ya no me alcanzó el espacio, pero es del 26 al 30. El resto del capítulo. Vamos a pensar, y yo aquí esta ocasión anoté 8 atributos. Hay mucho que sacar de este hombre, aunque solo mencionan muy poquito espacio en la Biblia, pero hay un montón de cosas que salen del relato de Pablo, ¿sí? Número 1. Por espacio yo a veces voy a poner muy poquito, pero usted complétele, ¿sí? Número 1. Con gran deseo de ver a sus hermanos. Eso está en el verso 26. Vamos leyéndolo, ¿le parece? Es para que vayamos ahí encontrando. Pero dice así, escuche esto, mire. Está hablando de Epafrodito, versículo 26, vamos. Porque él tenía grande deseo de veros, ahí está el primero, a todos vosotros. Dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Sí? Entonces, vamos empezando. ¿Cómo es un siervo incansable? Alguien, hermano, que tiene un deseo entrañable por ver a sus hermanos. ¿Cuántos viven de lunes a... Bueno, algunos nos vemos ya desde el miércoles. ¿Cuántos dicen el lunes y martes, ya quiero verla, mi hermano, mi hermana? ¿Sí, Braulio? ¿Sí me quieres ver? Las hermanas se ven los martes, ustedes más pronto se ven. Bueno, sí, ¿verdad? Ustedes casi se ven toda la semana. Sí, sí, cierto. Bueno, qué bien, qué bien. Vamos a hacer una reunión de hombres, yo creo, nosotros. También para vernos, ¿verdad? Por ahí. Pero no va a ser por Zoom, yo creo que en un parque, con un asador, con una carnita. ¿Les parece la idea? Bueno, vamos viendo. A ver si son los martes. Mire, qué lindo esto, ¿no? Un deseo de ver a nuestros hermanos. Es algo, así es alguien que sirve, hermanos. Así era Epafrodito. Dice que él tenía muchas ganas de ver a sus hermanos. Esto nos habla de un amor fraternal, ¿sí? En otras palabras, eso es amor fraternal. El amor, ¿sabe? Yo estaba meditando esto y el amor fraternal es un mandamiento. Es un mandamiento del Señor Jesús. Jesús le dice, este mandamiento les doy, que se amen unos a otros. ¿Sí? Y también les dice, ¿saben qué? Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman entre ustedes. Juan 13, 34 al 35. Entonces, amar a nuestros hermanos no es una opción, es un mandamiento del Señor Jesús. Y cuando tú y yo amamos a nuestros hermanos, eso es evidencia de que seguimos a Jesús. ¿Sí? Alguien que no ama a su hermano, ahí hay problemas y hay que pues decir, Señor, ayúdame. Quizá no se ha convertido y tiene que venir a Cristo, ¿verdad? Porque hay muchos simpatizantes hoy en día.
Hay muchos que siguen a la multitud, ¿verdad? Por ejemplo, como hoy ahora que estamos con las elecciones, tanta gente ahí, pero al final cada quien ahí en el papelito pone lo que decide, ¿verdad? A lo mejor anduvieron en la campaña porque pues había comida, había fiesta, había esto, pero al final cada quien tiene su decisión, ¿verdad? A propósito, hay que votar, hermanos. Ya mero estamos llegando a esas fechas. 2 de junio, ¿verdad? Ahorita los candidatos están a todo, ¿verdad? Hay que orar, ¿verdad? Supieron anoche, ¿verdad? Lo que sucedió por allá en Monterrey. Qué tremenda, ¿verdad? Tragedia. Dios tenga misericordia de toda esa gente. Pero mire, un siervo incansable ama a sus hermanos. Número 2. Voy a poner la frase y luego la explico, ¿sale? La segunda cosa que quiero yo recalcar es, gravemente se angustió. Eso está también en el 26. Sí, este hombre sabe, dice, él tenía un deseo ardiente de ir a ver los hermanos y dice, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Mire, el deseo de ver a sus hermanos estaba acompañado de una preocupación, ¿sí? Epafrodito está angustiado porque dice, mis hermanos en Filipos piensan que yo ya me morí. A lo mejor podía pensar esto, ¿no? Mis hermanos allá están muy preocupados y necesito ir a verlos, ¿sí? Vea cómo es un servidor incansable. Esto me llamó mucha atención, porque escucha esto. Epafrodito se enfermó, casi a punto de morir. Y en lugar de que diga él, que me visiten, yo soy el que me enfermé, no. Él, en cuanto se alivia, está listo para ir para allá, ¿sí? De alguna manera él entiende las complicaciones, ¿verdad? De que sus hermanos vengan desde allá hasta acá. Porque se dice, ahorita no alcancé a tomar el dato, pero eran más de 1000 kilómetros de distancia, eran lejísimos. Y en ese tiempo no había aviones, como hoy, que en 2-3 horas ahí estamos. Entonces imagínense, era una distancia tremenda. Entonces, usted sabe los teléfonos descompuestos de hoy en día. Bueno, no es de hoy, ¿verdad? ¿Se han jugado esto, el teléfono descompuesto? Que alguien le dice a otro y ese otro le dice a otro y al final el mensaje se distorsionó horrible. Entonces imagínense si así llegó el mensaje allá. Yo creo que a Filipos ya les había llegado un mensaje fatal sobre Epafrodito, ¿verdad? Entonces ya ellos lo hacían en el cielo, pero no, seguía vivo. Pero hermanos, ese amor por sus hermanos, mire, le llevó a decir, yo quiero estar ahí, porque quién sabe qué estén pensando acerca de mí, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le están haciendo? No sé qué ministerio tuviera Epafrodito, pero quizás hasta se preocupaba por su función en la iglesia de Filipos. No sabemos, ¿verdad? Eso no da más detalle, pero mire, en lugar de que esperara a que los hermanos vinieran, él quería ir allá. Aquí encontramos, hermanos, un carácter que se niega a sí mismo, se preocupa por el estado de los demás. Y sabe, este tipo de amor es muy raro hoy en nuestros días. Porque hoy el amor es muy convenenciero. Tú me das, yo te doy. Pero primero tú dame. Esa es la manera como ama el mundo. Y la palabra nos habla que con nosotros debe ser muy diferente. Aquí vemos en Epafrodito. Él no esperaba que vinieran a visitarlos. Él iba a ir a visitar a sus hermanos. Resulta que este tipo de amor que vemos en este hombre también es un mandamiento de Jesús. Juan 15, 12 al 14 dice esto. Juan 15, 12 al 14 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, escuche, como yo os he amado. Y escuche lo siguiente, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué dice Jesús ahí? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Jesús va a demostrar esta amistad dando su vida por sus amigos. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Vosotros sois mis amigos si hacen lo mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vea, este amor sacrificial, Jesús lo enseñó a la perfección. Jesús enseñó cómo hay que amar, más allá de nuestros propios intereses. Ese es el verdadero amor, hermanos. Epafrodito, acuérdense, era un imitador de Pablo.
Y él podía decir estas palabras, Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo les escribe a los romanos y dice, deseo verlos. ¿Sí? Se angustiaba Pablo, ¿verdad? En Gálatas hay otro texto que quisiera mencionar, Gálatas capítulo 4, versículo 19, que les dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Vea todas estas expresiones, Epafrodito imitando a Pablo. Pablo se preocupaba por las iglesias. Colosenses 2, 1 al 2, vea, Colosenses 2, 1 al 2 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice, aún a los que no me conocen, también estoy preocupado por ellos. Escuche, ¿por qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Entonces, Pablo muestra su interés. ¿Se acuerda una de las razones por qué Pablo escribió la carta a los filipenses? Pablo está en la cárcel. Los hermanos en Filipos han recibido noticias que Pablo está en la cárcel y acuérdense del teléfono descompuesto. ¿Quién sabe qué tantas cosas les hayan dicho sobre Pablo? Pablo les escribe una carta. Miren hermanos, así y así y así estoy. Y si algo les voy a repetir un montón de veces en mi carta es, gócense. Es la carta del gozo. Y lo vamos a ver en el capítulo 3. Y vamos a seguir viendo esto. Pablo anima a que se gocen, pero Pablo se preocupaba, Epafrodito se preocupaba, se angustiaban por sus hermanos. Número 3, otra cosa bien interesante del siervo incansable. Póngale ahí, en verdad estuvo enfermo. Versículo 27. ¿De qué vamos a hablar aquí? Mire, ya hablamos que el siervo incansable tiene amor fraternal, ¿verdad? Ama a sus hermanos. El siervo incansable se preocupa por sus hermanos. Número 3, el siervo incansable también se enferma. Así de simple. Yo dije, esto tengo que ponerlo porque tenemos que entender que los siervos de Dios también se enferman. ¿Por qué? Porque son humanos también, no son dioses, también se enferman. ¿Sí? Entonces, eso debemos comprenderlo, hermano. Tenemos ejemplos en la Biblia de varios hombres, mujeres que sirvieron a Dios y se enfermaron y siguieron enfermos el resto de su vida. Tengo varios ejemplos. Pablo es uno de ellos. ¿Se acuerdan de ese aguijón que tenía? Algunos piensan que era una enfermedad, pero pues el Señor no se lo quitó. Timoteo, ¿se acuerdan ahí en Timoteo 5, 1 Timoteo 5:23? Habla de Timoteo teniendo estos problemas estomacales, ¿se acuerda? Y Pablo dice, ya no tomes agua, toma un poco de vino para tus problemas estomacales. Trófimo era otro, dice que lo dejó enfermo en Mileto. ¿Sí? Entonces la Biblia habla de gente que servía y que se enfermaba. Y la pregunta lógica para usted y para mí es, ¿por qué no fue sanado? ¿Por qué no Pablo en el nombre de Jesús es sano y fue sanado? Pues yo creo que sí oró, pero pues ahí encontramos dos cosas que hablamos domingos pasados: la soberanía y la providencia de Dios. ¿Sí? Usted y yo tenemos promesas de que somos sanados. Isaías 53:5. ¿Sí? Pero al final de cuentas, hermano, Dios es quien decide. Dios decide sanar o no sanar, aunque no nos guste. Dios decide si sana o no sana a alguien, hermanos. Porque Dios es soberano en sus propósitos, en sus planes. ¿Sí? Por ejemplo, ya le decía yo hace un momento, el aguijón de Pablo, les digo, algunos piensan que el aguijón de Pablo era una enfermedad, hay varias teorías, pero si fuese una enfermedad, ese aguijón tuvo que quedar ahí. ¿Para qué? Para que Pablo no se volviera un orgulloso y dependiera de Dios. Entonces a veces va a haber enfermedades, hermanos, que tendremos que sobrellevar nuestras vidas por el resto de nuestras vidas,
porque Dios así lo dispuso. Quizás sepamos algún día o nos demos cuenta por qué esa enfermedad, pero en otras ocasiones nunca nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Sí? A veces será el aguijón que está ahí para que no nos pongamos orgullosos, no nos presumamos. ¿Sí? El Señor a Pablo, cuando Pablo oró, dice, he orado 3 veces para que me quite esto el Señor. ¿Y qué le dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, o en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Es triste, hermanos, y a lo mejor dices, ay, pues yo quería que se me quitara esto. Dale gloria a Dios. Y gózate en esto, en la gracia de Dios. Yo estaba orando mucho con este texto y me ministraba el Señor a través de esto. La gracia de Dios es suficiente, hermano. Porque nosotros decimos, es que si yo tuviera esto, es que si yo estuviera sano, es que si yo anduviera corriendo, llevando folletos aquí y allá. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios sabe, hermanos, por qué estas aflicciones. Si Dios te sana, gloria a Dios. Si no te sana, gloria a Dios también. ¿Sí? Entonces, los siervos incansables, aunque incansables, también se enferman. ¿Sí? Y de grave. ¿Verdad? Póngale ahí, hasta la muerte casi. ¿Verdad? Dice, se enfermó, dice ahí Pablo, casi de muerte. ¿Sí vamos bien, hermanos? Número 4. Yo creo que vamos a ver qué hacemos porque ya cuesta más borrar, se pone más difícil. Hay que lubricar, yo creo, el pizarrón o algo necesitará. Pero estamos todavía en el 27, número 4, ¿verdad? Llevamos 4. Yo lo nombré así, sujeto de la misericordia de Dios. Sujeto de la misericordia de Dios. Un servidor incansable, hermanos, en el versículo 27, si tú te fijas, dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios, escuche esto, tuvo misericordia de él. Hermanos, todos somos sujetos de la misericordia de Dios, hermanos. La misericordia de Dios es tanto para el cristiano como para el no cristiano. Punto. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Hay textos que nos ayudan. Si quieren, por tiempo no alcanzo a leerlos, pero anoten Lamentaciones 3, 22 al 23. Ahí habla de que las misericordias del Señor son nuevas cada día y que por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos. ¿Sí? Dios es misericordioso, hermanos, y ha aplazado el tiempo de su juicio, porque Él dice en la Escritura que Él quiere que todos se arrepientan. En Tito 3:5 también nos habla de esto, ¿sí? De que es su misericordia la que nos salvó, hermanos. Entonces, mire, Pablo reconoce que por la misericordia de Dios, Epafrodito fue librado de la muerte por enfermedad. Pero dice, también de mí Dios tuvo misericordia, porque una tras otra, ¿verdad? Podría decir, dice, para que no tuviera yo tristeza sobre tristeza. Pablo sufría mucho, hermanos, noticias de aquí, de allá, las persecuciones, las dificultades. Y bueno, él estaba, yo creo, mucho tiempo estresado. Pero mire, Epafrodito, Dios tuvo misericordia de él y de Pablo también, para que no se pusiera tan triste Pablo. ¿Sí? Y yo creo que aquí la palabra de Dios se cumplió. Lo que dice en Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Esta enfermedad de Epafrodito, hermano, iba a resultar en gozo y alabanza a Dios por la misericordia que Dios había tenido con este par de hombres. ¿Sí? Entonces vea, qué hermoso, hermanos. Un siervo de Dios incansable también se enferma, pero también Dios tiene misericordia de él. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Así que no son gente rara, ¿verdad? Son seres humanos, amados también por Dios, al igual que usted y yo. ¿Sí? Número 5. Epafrodito era un buen amigo. Y compañero.
verso 27. Seguimos en el 27, ya mero, ahí vamos. Un buen amigo y compañero está en la cárcel con él. Está lejos de sus hermanos, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que Pablo está viviendo en la cárcel, lejos de todos sus hermanos, escucha que los hermanos en Filipo están preocupados. Bueno, muchas cosas causaban tristeza en Pablo, pero ¿sabes? Ahí estaba Epafrodito para traer gozo. ¿Sí? Sí, entonces, esto es hermoso, hermano. Es posible que Pablo vivía un profundo dolor cuando se enfermó este hombre. Dijo, ay, de los únicos que tengo ya se me está enfermando, ya se me anda muriendo. Imagínense la preocupación, porque era un amigo íntimo, era un colaborador, un guerrero, un compañero de milicia, un hermano. Pero Dios tuvo misericordia, ¿sí?, de él. Esta amistad que había entre Epafrodito y Pablo me recuerda, ¿se acuerdan de Jonatán y David? Muy buenos amigos, se preocupaban uno por el otro, 1 Samuel 20. Esto me recordó otra historia de dos muy buenos amigos, Jesús y Lázaro. ¿Se acuerdan? Juan 11, 35 al 36. El famoso texto, Jesús lloró, ¿verdad? El 35, donde Jesús dice, Jesús lloró y la gente alrededor dijo, seguramente amaba mucho a este hombre. Sí, era su amigo. ¿Sí? Entonces vea, estas relaciones de amistad especiales. ¿Sí? Vamos, número 6. Un enviado. Con buenas noticias. Si tienes espacio, ponle con buenas noticias de gozo. Sí, versículo 28. Con buenas, ya mis letras, ahí está, buenas. Con buenas noticias de gozo. Bueno, Epafrodito primero, acuérdate, fue enviado a Pablo. ¿Se acuerdan? Así empezó la historia. Filipos, la iglesia de Filipos dice, Epafrodito, ve por favor con el hermano Pablo, llévale esta ofrenda. Pero ahora Epafrodito está siendo reenviado de regreso. ¿Sí? Con buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Pablo está bien. Gracias a Dios, aún a pesar de todo eso, está funcionando, el evangelio se sigue predicando, aún en la cárcel, ¿se acuerda? Los de la casa de César se están convirtiendo, mucha gente está siendo animada. Gloria a Dios, otra buena noticia, Epafrodito va, él en persona, ya está sano. Y gloria a Dios, lleva una carta también, ¿sí? Carta de Filipenses. Entonces lleva noticias buenas. Porque la carta de Filipenses es puro gozo, 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 regocíjense. Entonces, lleva gozo este hombre allá. Así como Epafrodito estuvo dispuesto a visitar a Pablo, aún a costa de su propia vida, ahora también estará dispuesto a ir de regreso con los hermanos. Hermanos, Epafrodito está dispuesto, dice un autor, Stephen Lawson, dice, está dispuesto a ir a cualquier parte, a hacer cualquier cosa, pagar cualquier precio. Dice, tiene su vida en mano abierta y hará todo lo que pueda para avanzar la causa de Cristo. Esto requiere una gran flexibilidad de su parte y significa que no puede fijar la agenda de su vida. Este tipo de personas, hermanos, un servidor incansable, él antepone los intereses de los demás antes que los mismos o los propios. Y sobre todas las cosas, él antepone la agenda de Dios. Lo que Dios dice, eso vamos a hacer. ¿Sí? Esto debe ser la actitud de todo cristiano, hermanos. Debemos estar dispuestos a todo por la causa de Cristo. Porque acuérdense, fuimos comprados a precio de sangre. Y ya no nos dirigimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Ahora Cristo dirige nuestras vidas. Y esto debemos pues vivir, hermano, de tal manera que seamos luz, porque nunca olvidemos que es Jesús quien nos llamó de tinieblas a su luz admirable, hermano. Entonces, servir a Cristo es un privilegio, sí representa un sacrificio, porque sí hay cosas que tendremos que dejar, aún cosas que quizá nos gustaban, pero vale la pena, hermanos, hay galardón.
la palabra nos dice que nada de lo que hacemos para Dios es en vano, ¿sí? Entonces, hay gozo también en medio de todo esto. Yo quiero ir a las 7, porque me gustaría que oremos juntos. Epafrodito era alguien digno de imitar y estimar. Alguien digno de imitar y estimar. Versículo 29. Epafrodito, un servidor incansable o siervo incansable, digno de imitar y de estimar. En el versículo 29, usted lo ve ahí, dice, recibidle pues en el Señor, con todo gozo y tened, escuche esto, en estima a los que son como Él. Pablo asume que hay gente que va a imitar a Epafrodito y dice, a los que sean como este, síganlos o estímenlos. Es gente que vale la pena. Algunas interpretaciones, mire, algunos han interpretado estos textos que cuando, imagínese esto, la iglesia de Filipos envió a Epafrodito. Entonces, algunos piensan que cuando Epafrodito viniera, dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué tan pronto? Porque si usted se fija, de alguna manera la iglesia en Filipos espera también a Timoteo, ¿sí? Entonces dicen algunos, pues la iglesia esperaba a Timoteo, pero les llega Epafrodito. Algunos dirán, ay, es que esperábamos a este otro. Pero qué bonito, ¿verdad? Pablo dice, recíbanle, hermanos. No porque haya hecho algo malo, no. Recíbanle en el Señor, dice, con todo gozo, y tengan en estima a la gente que es como Él. Acuérdense que están a una distancia muy lejos. Quizá muchos hermanos no sabían bien qué pasó con Epafrodito. Quizá el teléfono no funcionó y llegaron noticias muy raras. Entonces Pablo se asegura que en la carta y en escrito diga, hermanos, recíbanle bien, con gozo, alegría, y vean y sigan a la gente que es como Él. Estaban dando una carta de recomendación, ¿sí? Entonces qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que escribieron así nosotros. Mira, este hermano vale la pena, ejemplar. Este va a ser un buen hermano, un buen elemento ahí en tu equipo, ¿sí? Cuando alguien se va aquí de la iglesia, son pocos, ¿verdad?, a los que pues hemos hecho cartas de recomendación. Hay unos que ni la piden porque pues saben que no, pues no hay mucho que decir, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Pero hay gente que sí, con mucho gusto escribimos una carta de recomendación, ¿sí? Porque fueron gente así, ejemplar. Entonces, vale la pena, hermano, porque a donde usted y yo vayamos, que la gente vea algo distinto en usted y en mí y que seamos dignos de imitar y de estimar. Epafrodito es uno de esos. Sea cual sea la razón por la que Pablo envía o da esta indicación a los filipenses, Epafrodito es alguien digno de imitar. ¿Sí? Si es porque allá ya traían chismes de Epafrodito, lo que fuera, Pablo les dice, miren, hermanos, recíbanlo bien, con gozo en el Señor, y sigan su ejemplo. Es un buen ejemplo. Si escucharon 1000 cosas, no, sigan su ejemplo. Es alguien digno de imitar. Aquellos que sirven a Dios, hermanos, son dignos de imitar. ¿Sí, amén? Aquellos que sirven a Dios fielmente, ¿verdad? Esto vale la pena aclarar. Y yo quiero leer 3 textos súper rápido. 1 Tesalonicenses 5:12. Escuche esto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, escuche esto, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo le dice a los tesalonicenses, diga, hermanos, reconozcan a los que lideran, a los que están dando un buen testimonio, reconózcanlos. 1 Timoteo 4:12 dice ahí también, escuche esto, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Sé ejemplo, hermano, sé ejemplo, hermana. 1 Timoteo 5:17 dice así, los ancianos, escuche esto, los ancianos que gobiernen bien, vea lo que dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar.
Entonces hay un valor especial, hermanos, en los que sirven al Señor de manera fiel. Y un último texto, 2 de Timoteo 2, 24 al 26. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Que dice: el siervo de Dios o el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mire, qué hermoso esto. Alguien digno de imitar. ¿Sí? Entonces, vale la pena, hermanos, servir a Cristo y ser fieles. ¿Sí? Que otros sigan tu ejemplo. Último, un servidor fiel. Fiel. Y yo ahí le pongo hasta la muerte. Verso 30. Y eso es lo que nos dice el último versículo, hermanos. Dice ahí, si te fijas en el texto, porque por la obra de Cristo, que dice, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Dos cosas que vienen ahí, hermanos. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, o sea, sirviendo a Cristo, hermanos. ¿Sí? Epafrodito podía decir igual que Pablo ahí en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Porque por servir a Cristo, dice, estuvo próximo a la muerte. Si está próximo a la muerte por andar en desorden, pues eso no es digno de imitar. Pero esto sí, que por la obra de Cristo, próximo a la muerte, vale la pena seguir a esas personas. La segunda cosa, dice, exponiendo su vida, dice, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La fidelidad en la obra de Cristo se manifiesta, hermanos. Cuando tú dices ser fiel a Dios, ¿sabes? Se manifiesta en tu servicio a los demás. Ahí se manifiesta tu fidelidad a Dios. Mucha gente dice, ay hermano, qué fiel este hermano, esta hermana. ¿Y dónde está sirviendo a los hermanos? Entonces hay que ver bien eso. ¿Quién está sirviendo? Ahí mostramos nuestra fidelidad a Dios. Mire, Juan Calvino decía de este hombre, que este hombre preferiría ser negligente en cuanto a su salud que deficiente en su deber. Él prefería, aunque su salud fuera afectada, pero no dejar la obra de Cristo. Stephen Lawson dice, este noble hombre debe ser muy considerado porque se expandió en la obra del Señor con el máximo sacrificio. Otra vez usted se da cuenta, Epafrodito está imitando a Pablo. Pablo sufrió por el Evangelio y ahí está. Pero también Pablo está imitando a Cristo, ¿verdad? Y Filipenses 2, 5 al 8 habla de Cristo, siendo igual a Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino se humilló. Y hasta lo más bajo, hermanos. ¿Sí? Como hombre, se hizo hombre, se humilló y fue a una muerte muy vergonzosa. Entonces, Epafrodito imita a Pablo y Pablo a su vez imita a Cristo. Entonces, Epafrodito está imitando a Cristo también en todo esto. Hermanos, ¿somos ese tipo de servidores fieles? ¿Estamos imitando a servidores de este calibre o de este ejemplo? Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 25. ¿Sí? Yo quiero terminar la conclusión y la voy a leer para ser más breve. Y es que Stephen Lawson concluye esto. Me gustó cómo lo puso él. A través de la palabra hoy, Dios nos pide que miremos a Epafrodito, hermanos, y consideremos cómo es una vida que antepone los intereses de los demás sobre los propios. Este siervo escogido de Cristo se presenta a nosotros como alguien digno de imitar, ¿verdad? Lo veíamos hace rato. Aquí hay alguien, hermanos, que debemos modelar en nuestras vidas. Epafrodito es un buen ejemplo. Y quiero terminar unas preguntas también propuestas por este autor. Escucha esto. ¿Cómo sería tu vida
¿Cómo sería si tu vida fuera entregada a Dios con humildad de una manera digna de los elogios que Pablo dio sobre Epafrodito? Piensa tú hoy en el 2024, ¿cómo sería nuestra vida con todas esas características? ¿Qué tipo de cosas harías? ¿Sí? ¿Qué tipo de servicio daríamos si se estuviera escribiendo así de nosotros? ¿De qué manera nos muestra Epafrodito cómo anteponer los intereses de los demás sobre los nuestros? ¿Cómo le hacía Epafrodito? Ya viste cómo, ¿verdad? Pongámonos a meditar. ¿Cómo sería para ti, hermano, para mí, el enfoque de nuestra vida, de nuestro ministerio, si siguiéramos este ejemplo? Piensa, hermano, porque muchos de ustedes están sirviendo en ministerios. ¿Cómo debe ser nuestro ministerio cuando vemos este ejemplo? Yo te animo esta semana, medita todo lo que hizo Epafrodito, tomaste notas, tienes el texto, piensa, a ver, Epafrodito era esto, ok, ¿cómo puedo yo aplicar eso en mi ministerio? Y una última cosa, mira, si alguien te preguntara, oye, ¿cómo es la verdadera humildad? ¿Cómo es la verdadera humildad? ¿O cómo se vive la humildad? Piensa cómo Filipenses 2 te podría servir. Porque ahí encuentras el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito. Tienes 4 ejemplos, el combo, ¿verdad? Ahí en un capítulo tienes muchos ejemplos. ¿Cómo enseñarías tú la humildad? Este tipo de capítulos son preciosos porque nos enseñan humildad, hermanos. Cristo es nuestro mejor ejemplo. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios esta noche por darnos estos 4 ejemplos? Jesús primero, Pablo, Timoteo, Epafrodito. ¿Sí? Padre, muchas gracias por estos preciosos ejemplos. Ejemplos de siervos ejemplares y dignos de imitar. Damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro mayor y perfecto ejemplo de servicio. Damos gracias, Espíritu Santo, también por enseñarnos a través de estas vidas, Pablo, Epafrodito, Timoteo, hombres que al igual que nosotros tuvieron dificultades, se enfermaron, se enojaron quizá a veces, tenían tentaciones, pero permanecieron fieles, dispuestos. Hoy, Señor, reconocemos que si nuestro servicio es pensando en nosotros primero, no está bien. Y te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón porque muchas veces nuestro servicio ha sido condicional. Hoy reconocemos que hemos sido egoístas, pecaminosos, y hoy venimos a Jesucristo. Jesús, tú eres el autor y consumador de la fe. Y Señor, hoy queremos decirte, Jesús, Señor Jesús, nuestro Maestro, enséñanos cómo ser siervos para tu gloria. Gracias por esta palabra, que es un buen inicio para nuestro servicio ejemplar, incansable. Y Señor, oro por aquel que no te conoce, que a través de escuchar este mensaje también pueda ver que sí se puede servir sin egoísmo, que sí se puede vivir una vida agradable. Ayúdale, Señor, y que ella pueda acercarse a ti con corazón sincero y recibir la gracia del perdón y la vida eterna. Hoy, Señor, hacemos un compromiso de vivir vidas entregadas al servicio de los demás. Oro, Dios, Señor, que como iglesia, como equipo, como individuos nos comprometamos a amar a nuestros hermanos, así como Cristo lo hizo y nos pide que lo hagamos, viendo a otros como superiores a nosotros, sirviendo con y por amor y amando a otros de manera sacrificial. Señor, ayúdanos que cumplamos esto y, Señor, que sirvamos para tus propósitos y para tu gloria. Señor, ruego, bendice a mis hermanos, protégeles. Te pedimos, Señor, en esta tarde también fortaleza para nuestro hermano Esteban. Sigue ayudándole, confortándole, animándole, y que, Señor, en tu gracia, en tu misericordia podamos verlo el fin de semana. Y a todos nuestros hermanos, protege a nuestros hermanos, guárdalos en tu mano preciosa, y a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.